Tome su lugar. Yo quiero compartir en esta noche algo que Dios nos habla acerca de no cansarnos, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces nos cansamos de hacer el bien a los demás, y también dice por allí, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué? ¿Es qué? Bueno, yo quiero hablarle acerca de eso, de hacer el bien, y bueno, y mantenernos siempre, ¿verdad? Siempre prestos para obedecer a Dios a donde Él nos quiera llevar. Y a veces las circunstancias nos llevan, ¿verdad? También a hacer el bien a unas personas que y dices tú, pero me cae mal, no lo soporto, no esto, no lo otro. Pero allí es precisamente donde se muestra el carácter cristiano. Y la Biblia nos habla, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, verso 9, Gálatas 6, 9. La Biblia nos habla que es algo, es una instrucción de parte de Dios por medio del apóstol Pablo para su iglesia, ¿verdad? Acerca de hacer el bien. Dice el verso 9, no nos cansemos. Mire, yo sé que hay cristianos que se cansan de hacer el bien. Por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con un hermano que está aquí asistiendo al Instituto Bíblico, y pues lo conocimos hace 35 años. Él llegó a casa de oración hace 35 años. Y en la mañana lo saludé, ¿verdad? Pocas veces me lo encuentro, ¿verdad? Y en la mañana me lo encontré aquí en la calle, en la banqueta, y me puse a platicar con él. Y me dice, Toño, ¿cuántos años tenemos ya de conocernos? ¿Cuántos años hace ya que el Señor nos trajo? Y empezó él a recordar y decía, Toño, dice, ¿te acuerdas cuando estaban en la casa de Chuy García? Le dije, pues sí, claro que me acuerdo. Dice, yo iba, pero no entraba. Iba y me quedaba en la puerta. Dice, yo iba a llevar a mi esposa y me quedaba en la puerta. Dice, pero no entraba, y yo oía los cantos y todo eso, pero yo vivía una vida muy renuente. Yo no quería saber nada, pero yo acompañaba a mi esposa y ahí la esperaba en la puerta, y ahí me quedaba. Dice, oía los cantos, oía todo, y ahí me quedaba. Dice, pero pues era terco. Dice, y después, cuando se fueron para la calle de Cóndor, ¿te acuerdas? Dice, cuando estuvieron en Cóndor, le dije, sí, cómo no, en ese chorizo que cabíamos nada más como unas 80 personas. Era un local muy incómodo porque el baño quedaba en medio de, por ahí por el salón, y pues imagínense, todos los que iban al baño, usted ahí veía quién entraba y quién salía, ¿no? Pero era un local que Dios nos abrió las puertas allí, y ahí estuvimos. Y dice, Toño, a ese local yo también iba, pero también me quedaba en la puerta, no entraba. Y mi esposa seguía adelante y orando, y ella me decía, oye, mira, pues tú sigue orando. Y ella dice, yo le decía, no te canses, en algún momento, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y le decía, no te canses. Y eso dice la Biblia, fíjese en el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Así que, verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a uno que otro, al que nos cae bien, a los de la familia. Eso dice. ¿A quién? No le oigo. ¿Y usted lo hace? Es una buena pregunta, ¿no? Y a lo mejor usted es de esos, a lo mejor usted es una esposa que está orando por el esposo y dice, no, hombre, este terco ya me tiene harta. Este árbol torcido jamás se endereza. Pues déjeme decirle que con el Señor ese dicho no rima, porque yo era un árbol demasiado torcido. Y mire, ahí está la oración de mi novia, ahora mi esposa. Bueno, pues mire, cuando menos poco a poco, todavía me hace falta, pues todavía una que otra rama hace falta enderezar, pero el Señor lo va a hacer en su tiempo. El Señor sigue trabajando con cada uno de nosotros.
Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esa es la idea, fíjese, que Dios nos habla, ¿no? Aquí hay dos expresiones muy importantes, las cuales son: no te canses y haz el bien. La frase completa ya personal diría así: no te canses pues de hacer bien. Primero, no te canses. El término cansancio significa falta de fuerza, desvanecimiento, desfallecimiento, desaliento. El cansancio puede ser producto del desgaste físico, mental o emocional. O sea, es un cansancio. Puede ser físico, mental o emocional. Y probablemente tú estás pasando por un tiempo en alguna de estas áreas, un desgaste físico, mental o emocional, y te sientes cansado y tú dices, no, ¿sabes qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo ya lo que quiero ahorita es aventar la toalla, ya aventar el arpa y ya me cansé, ya no quiero hacer nada, y de verdad es algo que muchos cristianos pasamos por esa situación. Entonces puede ser, le repito, el término cansancio significa falta de fuerza, significa desvanecimiento, desfallecimiento, desaliento. Y el cansancio puede ser producto del desgaste físico, mental o emocional. Probablemente tú batallas ahí con la familia y tú dices, no, es que ¿hasta cuándo? En la mañana hablaba yo con una hermana que ella es de fuera, ¿verdad? Y me decía, ella se congregaba aquí con nosotros, pero se cambió de ciudad y ahora pues ella sigue, ¿verdad?, escuchándonos. Y en la mañana hablaba y me decía, pastor, ¿puedo pedir consejería por teléfono? Le digo, sí, a ver, dígame, ¿qué necesita? Pastor, es que ya no aguanto, mi mamá, ya por la edad se ha vuelto un poquito obstinada. Le digo, ¿qué edad tiene su mamá? Me dice, 64 años. Le digo, oiga, está bien jovencita. Yo tengo 65, pues por eso le digo que está joven. Ya arriba de 65 ya está ruco, pero abajo de 65 pues está chavo, ¿verdad? Entonces yo le decía, está bien joven, está joven. Dice, pastor, pero es que mire que, le digo, ella es cristiana. Híjole, yo tengo mis dudas por cómo se comporta. No, le digo, mire, este tiempo que está pasando, Dios le está permitiendo a usted aprender a ser paciente. ¿Por qué? Porque usted va a tener fe de que su mamá va a cambiar. Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Todos, ¿verdad? Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe y probablemente ya la esté probando con algún familiar o con alguna situación o circunstancia en tu vida, y Dios está allí tratando contigo, probándote, ¿verdad? Y tu fe creciendo. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad? Y llega el momento en que la fuerza nos abandona, ¿verdad? Y es cuando tenemos que voltear al Señor. Efesios 6:10, no lo busque, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza. Efesios 6:10, no, es que pusieron Gálatas. Cuando dice, ahí está, mire, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé cómo andes de fuerza ahora, pero si tu fuerza está cayendo, si estás cansado, es tiempo de fortalecernos en el Señor, es tiempo de descansar en Él, es tiempo de caminar con Él y decirle, Señor, necesito tu aliento, necesito tu fuerza, Señor, necesito. Y bueno, sigamos, ¿qué nos dice? Entonces ya vimos el término no te canses, lo que significa. El segundo, hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es hacer lo que usted sabe que es lo correcto, aún por encima de todo obstáculo. El estar en la disposición de hacer algo aún por más difícil que usted lo vea. El hacer bien es obedecer a Dios, viviendo por el Espíritu a costa de toda oposición. Pablo dijo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos.
Hoy quizás no se ven los resultados, pero en los días venideros veremos lo que hoy se está sembrando. Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Vaya conmigo, Eclesiastés 11:1, ¿sí? Vea lo que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El trozo de pan que fue arrojado al mar, notablemente con el correr del tiempo las olas vuelven a traerlo hacia la orilla. Y esto es una ley. Este hecho natural es debido a las corrientes del mar, ¿sí? O sea que tú lanzas algo al mar y cuando menos piensas, el mar lo vuelve a aventar de nuevo, ¿verdad? Lo saca otra vez. Bueno, esto fue utilizado por Pablo por el escritor de Eclesiastés, como una ilustración de lo que significa hacer un acto de amor, ¿verdad? Un acto de misericordia hacia el prójimo. Con el correr del tiempo puede traernos beneficios insospechados a la vida. Por lo tanto, hay que tomar fuerzas para continuar haciendo el bien. Necesitamos seguir haciendo el bien. El hacer bien nos puede traer problemas también. Y a lo mejor tú haces el bien, pero sin embargo, ¿verdad? Te ha causado problemas. Pero la Biblia no nos dice que si hiciste el bien y te causó problemas, lo dejes de hacer. No, la Biblia nos sigue insistiendo: no te canses de hacer el bien. No te canses. La Biblia no nos da salida, es decir, no, mira, si ya hiciste el bien y la gente te pagó mal o sacaste problemas o algo, ya no lo hagas. No, la Biblia no nos dice nada de eso. Nos dice que sigamos adelante, ¿verdad? Es como el principio de la obediencia a los padres. Allí dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivan muchos años. Pero no está diciendo, la palabra de Dios no dice que si tu padre o tu madre, ¿verdad?, son mala onda, que si tu papá es mala onda o es alcohólico o es drogadicto o es violento, esto no lo honres. Eso no dice. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Es lo mismo en hacer el bien. La Biblia no nos dice, no nos da una salida para que no hagamos si nos está causando problemas. Al contrario, nos anima a que sigamos adelante. Y no todas las personas te felicitan por las cosas buenas que hagas. Habrá unas cuantas que estarán en desacuerdo, quizás por envidia, quizás por enojo, por celos, o simplemente pues porque se dejan usar por el enemigo. Cuando tú vas, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero cuando tú vas a 1 Samuel capítulo 18, y ahí del capítulo 18 al capítulo 31, estoy hablando de capítulos, ahí en 1 Samuel se narra lo difícil que fue para David hacer el bien. Lo difícil que fue para David hacer el bien, ¿no? El precio que tuvo que pagar para hacer lo que él sabía que era lo correcto. Todo comenzó con la victoria de David sobre Goliat. Usted conoce la historia. Fue un gran bien para todo el pueblo de Israel. Y la hazaña de David venciendo al gigante filisteo desencadenó una terrible y despiadada persecución sobre David a manos del rey Saúl. O sea, David hizo un mal o un bien cuando mató a Goliat. ¿Bien o mal? Bien. Pero sin embargo esto no agradó al rey Saúl. Fíjese, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo? Espérame. Y se desató una despiadada persecución sobre David. Ahí en el capítulo 18, vaya 1 Samuel 18, verso 7. 1 Samuel 18, 7. Allí vemos, ¿verdad? Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice, y verso 8:
Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En la vida va a haber circunstancias en las cuales vamos a hacer el bien y la gente no lo va a agradecer, no lo va a ver bien, no va a estar de acuerdo por lo que le dije, por celos, por amarguras, por tontería y media. Pero la Biblia nos enseña y nos dice: no te canses de hacer el bien. Probablemente ahora estás cansado porque no has visto una respuesta. Pero acuérdate que las cosas van a suceder cuando Dios quiere y cuando Dios lo permite, no cuando nosotros queremos. Nuestra parte es hacer lo que tenemos que hacer. Y así es. Esta envidia en Saúl lo llevó a procurar la muerte de David. Ahí en 1 Samuel, verso 8 dice, ¿verdad? Que se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y todo lo demás. Verso 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Fíjese qué tremendo. O sea, él seguía y seguía y seguía, ¿verdad? En una persecución despiadada. Verso 22 del mismo capítulo. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Fíjese, o sea, era algo bien premeditado ya de parte del rey Saúl para acabar con David. Y sabe, siempre nos vamos a encontrar con gente así, que tú le haces bien, que tú le ayudas, que tú estás allí, ¿verdad? Y sin embargo ellos, ¿verdad?, tienen otra intención en su corazón, buscan otra situación, y probablemente muchos de ellos es ni siquiera recibir lo que tú le estás ofreciendo. Pero la Biblia nos dice: no te canses, no te canses. ¿Cuántos matrimonios vemos en estas circunstancias? Puede ser que la esposa esté allí apoyando al esposo y le esté, ¿verdad?, sirviendo y le esté apoyando y le tiene cuidado de toda la casa, de su ropa, todo eso, y el esposo es bien amargado, bien resentido, bien mala onda, con violento, su boca habla puras palabras que no edifican, y estás ahí, ¿verdad? Y tú dices: bueno, si tú eres una mujer cristiana, tú tienes que seguir en su momento, ¿verdad?, clamando a Dios, y en su momento, ¿verdad?, esperar la respuesta de parte de Dios. Claro, hay circunstancias que llegan a un tiempo difícil, ¿verdad? Y es buscar la guía de Dios y la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Pero probablemente, ¿verdad?, no es a tal grado la circunstancia que sucede en el hogar. Pero sin embargo, bueno,
tú ya te enfadaste y tú ya dijiste, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a orar por él, ya no voy a hacer nada. Pero la Biblia dice, no te canses. Capítulo 19, verso 9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. A pesar de estos intentos fallidos de muerte de Saúl sobre David, David se condujo prudentemente. Vea el verso 14 del capítulo 18. Regrese al capítulo 18, al verso 14. Y vea lo que dice. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y quién estaba con él? Jehová estaba con él. Él se conducía prudentemente. Dios lo guardaba. El rey Saúl traía negras intenciones con David, pero sin embargo David tenía la cobertura de Dios, porque David estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Y así es, él se conducía prudentemente. Dicho de otro modo, hizo lo que sabía que era lo correcto. ¿Sabes? Es a donde nosotros tenemos que llegar. Saber que lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo es lo correcto. Y saben, muchas veces pueden más los sentimientos, el enojo, la amargura, que hacer lo que es correcto. Probablemente estás molesto con alguna persona, ¿verdad? Y Dios te ha dicho, ora por él. Y tú dices, no, ¿qué voy a orar? No, al contrario, ojalá y le pasara aquello, y le pasara aquí, o le pasara acá. Pero sabes, eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. David se conducía prudentemente, dice el verso 14, en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Dios no lo dejó. Dios seguía con él. Dios seguía. David sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. David le dijo a Jonatán, hijo de Saúl, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? 1 Samuel, capítulo 20, dele vuelta ahí, por favor. Al capítulo 20, verso 1. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado? Dice, ¿o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? O sea, en otra versión dice, ¿qué he hecho yo? Le preguntó, ¿qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? O sea, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi maldad contra tu padre para que busque mi vida para quitármela? David solo había hecho el bien y por eso le había acarreado solo problemas, pero no procuraba el mal a su perseguidor. Vaya al capítulo 24, por favor. Primero Samuel 24, verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.
Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Sí entiende esta parte de la Biblia, verdad? Para cubrir sus pies, pues ¿qué fue? Fue a hacer del baño. Eso es lo que trata de hacer ahí. A cubrir sus pies fue a hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde, Dios me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. ¿Quién había puesto a Saúl como rey? Dios. David sabía que Saúl había sido puesto por Dios, y él conocía lo que era la autoridad, y él sabía que Saúl había sido puesto por Dios, y por eso dice: Dios me libre, ¿no? O sea, en otras palabras dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como diciendo, la venganza es, ¿qué dice la Biblia? Mía es la venganza. ¿Qué más? Yo pagaré, dice el Señor. Es lo que está diciendo David. Dice: pero mi mano no será contra ti. Verso 12. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Ahí está. David tuvo la oportunidad. La gente le metía: no, mira todo lo que te ha tratado de hacer, y mira ahí, Dios te lo puso de pechito para que llegues y lo agarres y hagas y esto y lo otro. Pero ¿sabe? David tenía temor de Dios. David tenía temor de Dios. Por eso él decía: Dios me libre de levantar mi mano contra él. No. Yo quiero hacer lo correcto. ¿Sabe? Muchas veces hacer el bien implica padecer. Hechos capítulo 9. Verso 16. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. A Pablo en el libro de los Hechos se le dijo que padecería por el nombre de Cristo. Esto es, padecería por la verdad de Dios. Eso implica un sufrimiento por el bien. En Filipenses, Pablo dijo que sabía lo que es padecer por la causa de Cristo, o sea, por la verdad, por el bien. Cuando el cristiano padece por hacer el bien, sus fuerzas son llevadas al extremo, pero debe confiar en Dios. La verdad que el vivir haciendo el bien es más difícil que vivir no haciéndolo. Le repito, la verdad que el vivir haciendo el bien es más difícil que vivir no haciéndolo. Yo recuerdo desde niño las palabras que siempre mi papá nos decía a mis hermanos y a mí. Hasta unos días antes de morirse, todavía las dijo. Y él siempre me decía: mira, hijo, es más fácil vivir bien que vivir mal. Es más fácil vivir bien que vivir mal. Y es lo que está diciendo. La verdad que el vivir haciendo el bien es más difícil que vivir no haciéndolo. Vivir haciendo el bien implica tener determinación, disciplina y estar dispuesto a padecer. Y la gran realidad es esta, ¿no? Es más fácil no hacer el bien que hacerlo. Porque les digo, ¿verdad? Pero es más fácil. Es más fácil vivir bien que vivir mal. Cuando uno vive mal, cuando uno está alejado de la presencia de Dios, cuando uno está haciendo sus propios planes, cuando uno está haciendo sus propias cosas, vive uno en problemas, vive uno sin paz, sin gozo, vive uno de verdad con un dolor en el corazón por estar pecando y por estar fuera de la presencia de Dios. Pero cuando caminamos haciendo lo que a Dios le agrada, cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, hay paz, hay gozo, hay una felicidad, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si los demás no lo están haciendo, ese ya es problema de los demás. Pero en lo que a mí respecta, yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a hacer el bien. Y si no, fíjese bien, en la gente cuando trabaja, es más fácil ser un trabajador flojo que ser un buen trabajador. Hacen como que me pagan, bueno, pues yo como que trabajo. Y así. Y vemos la mentalidad mediocre de mucha gente por no saber hacer el bien. Es más fácil ser un padre irresponsable que uno que se esfuerza por levantar a sus hijos. Es más fácil ser un estudiante flojo que uno que saca buenas notas. Pues aunque saque un 6, ya con ese 6 me conformo. Es más fácil ser un cristiano mediocre que un verdadero siervo de Dios. Pues ya con que vaya a la iglesia es suficiente, no pasa nada. Jeremías, vaya conmigo a Jeremías capítulo 20. Jeremías 20, verso 8. Dice: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción,
porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Sí? Todo cristiano debe saber que guardar la palabra de Dios es hacer el bien. Y es por esa razón que a Jeremías la palabra de Dios había sido para afrenta, porque él hacía el bien aún a costa de toda afrenta que le llegó. Pero todo estudiante de la Escritura sabe que al final Jeremías fue bendecido. Mire, los problemas pueden hacer que usted se canse. Y si yo le pregunto, ¿cuántos están cansados? Yo le puedo asegurar que varios están cansados. Y los problemas pueden hacer que usted se canse, pueden hacer que nos cansemos. Si usted ha tenido la experiencia de pasar así como cuando toma un imán, ¿verdad? Y que lo pasa por el piso, ¿verdad? Se le pegan un montón de cositas así en el imán. Bueno, todas esas partículas, ¿verdad? De hierro que se levantan y se pegan al imán, ¿verdad? Así es como aquella persona que hace el bien. Aquella persona que hace el bien, luego los problemas se apegan a él o a ella, ¿no? Y así es. O sea, los problemas pueden hacer que usted se canse. Decir, no, ya estoy cansado, ya estoy cansada, la verdad. Estoy cansado de verdad. Estoy cansado de esta enfermedad, estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello. Y eso te merma tu estilo de vida, porque no descansamos en la fuerza de Dios, descansamos en nuestra propia fuerza. Saúl persiguió a David por mucho tiempo, y después de tanta persecución, de tanto problema, el cansancio empezó a apoderarse de David y estuvo a punto de hacer algo impropio. David trató de matar a Nabal, algo que él mismo había dicho que era una impiedad, pues él consideraba que quitarle la vida a un semejante era una impiedad. Y era evidente que David estaba agotado. David estaba agotado, cansado de soportar tanta impiedad, tanta injusticia, tanto problema. Pero Dios no permitió que él cometiera la impiedad de matar a Nabal, haciéndole razonar por medio de las palabras sabias de la esposa de Nabal. Vaya al 1 de Samuel, por favor, capítulo 25. David se cansó, verso 32. 1 Samuel 25, 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. David se dio cuenta que debía tratar del mismo modo a Nabal y a Saúl, dejando la venganza y la justicia en las manos de Dios. Y en ocasiones, movidos por el deseo de hacer justicia y por no seguir soportando la impiedad o problemas, probablemente a lo mejor has tratado de llegar al punto de querer tomar la justicia por tu propia mano, ¿verdad? Decir, no, ¿sabes qué? Ya no. Y sin pensar que Dios tiene su tiempo, su momento para hacer justicia. Recuerda que Dios siempre ve nuestra obediencia y nuestra lealtad a Él, las cuales Dios no dejará sin recompensa. ¿Cuántas veces tenemos un vecino que nos hace la vida imposible? Recuerdo un día un matrimonio que venía a esta congregación, ellos se fueron a vivir fuera y ellos se cambiaron venían de la Ciudad de México
Y entonces compraron una casa, ¿verdad? Aquí en un fraccionamiento y pues ándele que pues ya ellos se cambiaron allí. Y entonces en la casa de enfrente era un fraccionamiento, un coto, ¿verdad? Un coto que le llaman, es que no están muy retiradas las casas de enfrente de la otra. Y entonces se cambiaron una familia que les gustaban las fiestas, pero de una manera tremenda. Y sabe, pues casi todos los días hacían fiesta y como que ellos querían que la gente se enterara, ¿verdad? Y casi ponían las bocinas en la puerta y tenían la música a todo volumen. Entonces este hombre, este hermano fue y habló con ellos y le dijo: oye, mira, yo tengo que despertar, yo tengo que levantarme temprano mañana, tengo que trabajar, entro muy temprano, mis hijos a la escuela y la verdad es que la música no nos deja dormir. Y la persona le decía: bueno, ¿qué quieres? Estoy en mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera, estoy en mi casa. Y él le dijo: sí, tienes toda la razón, pero lo único que te pido es que le bajes el volumen, no nos dejas dormir. Dice, y tal parecía que le decía lo contrario: súbele. Y cada día estaba peor. Esta familia llegó al grado del cansancio que ¿sabe qué hacía? Se subía por las noches en su carro y se iban a dormir en otro lado, en el carro. La esposa y sus hijos, él, su esposa y sus hijos, dormían en otro lado. Y se venían temprano para bañarse, arreglarse y cada quien ir a sus labores. Y él decía: estoy cansado, ya estoy cansado, no sé qué hacer. A veces de verdad me dan ganas de cruzarme y lanzármele a golpes a este vecino. Dice: de verdad, créemelo, salgo y mi corazón se está llenando de amargura y de resentimiento contra él cuando lo veo, porque yo lo veo en el día bien tranquilo. Dice, sale a las 10, 11 de la mañana, 12 del día, y él se acaba de levantar, ¿verdad? Después de que toda la noche se pasó tomando y con la música, dice. Pero sabes, sé que si yo haría eso, a Dios no le agradaría. Yo tengo que demostrar que soy cristiano. Dice, pero es bien difícil para mí, es bien difícil porque ya estamos cansados, mis hijos, mi esposa y yo, que tenemos que salir y nos vamos por allí, en algún parque, en algún lugar, nos estacionamos y ahí nos quedamos a dormir. Ha llegado la patrulla varias veces y me ha dicho, ¿qué está haciendo aquí? Ya le explico y él dice, póngale una demanda. Y entonces dice, yo le dije al policía, ¿cree que proceda si yo pongo una demanda? Bueno, pues haga el intento, ya ve cómo son las cosas, le dijo el mismo policía. Dijo, no tiene sentido, porque si yo voy y no procede o no le hace nada, va a ser peor todavía. Esto lo hacía diario, esto lo hacía él en sus propias fuerzas, ¿no? Pero dice, pasaron las semanas, ¿verdad? Y un día me lo encontré y me dice, Toño, yo sé que todo esto que estaba pasando era un trato de parte de Dios hacia mi vida y hacia mi familia, principalmente a mí porque soy la cabeza, decía él. ¿Sabes qué? Ya entendí que es Dios tratando conmigo. Dice, y no voy a caer en el juego. Ya acordé con mi esposa y con mis hijos que vamos a estar orando todas las noches, pidiéndole a Dios que nos dé un sueño tranquilo, que podamos dormir para levantarnos descansados e irnos cada quien a nuestras labores. Y también vamos a tomar la responsabilidad de estar orando por los vecinos. Vamos a estar orando por ellos. ¿Sabe? No fue cosa de una semana, 2 semanas. Pasaron unos meses. Y un día vino y me dice, Toño, ¿qué crees? Los vecinos se fueron. Dice, la verdad, estamos de verdad contentos. Y dice, fíjate, a partir de cuando comenzamos a orar, el Señor nos dio un sueño tranquilo. Nosotros, la música podía estar a todo lo que daba, pero nosotros podíamos dormir y descansar.
Y ya cuando se fueron, pues ya dijimos, pues ya se fueron y ya. Pero ¿sabes qué? Sabíamos que todo ese tiempo, todo lo que estaba pasando era un trato de parte de Dios hacia mí y hacia mi familia. Y hemos entendido de verdad que nada, absolutamente nada, puede estar sobre encima de la voluntad de Dios. Y nada está fuera de su voluntad. Y sí, aprendimos. Pasaron los meses, unos años, y lo cambiaron de puesto y se regresó, ¿verdad?, a la Ciudad de México. Pero sabe, y yo no tengo duda que Dios lo ha de haber traído este tiempo para tratar con él también, ¿verdad?, necesaria. Pero Pablo nos dice, no nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Aunque lleguen esos momentos que tengas deseos de flaquear, no te rindas, porque la recompensa llegará a su tiempo. El momento le llegó a David cuando Dios lo honró. Después de mucho tiempo y esfuerzo por hacer el bien, David demostró que se puede hacer lo correcto a pesar de que fue francamente difícil. Pues la insistente persecución de Saúl sobre él se lo había puesto muy difícil. Y Dios honró a David, haciendo justicia primero con Nabal, quien había pagado a David mal por bien. Jehová hirió a Nabal y Nabal murió. Usted lo puede ver en 1 Samuel 25:38. Después Dios le hizo justicia de todas las atrocidades que hizo Saúl. Usted conoce cómo murió Saúl. Y David quedó libre de la aflicción que por tanto tiempo había soportado. Yo no sé cómo está tu vida, pero a lo mejor te has cansado, estás cansado. En algún área de tu vida te has cansado y no has visto la respuesta. Y por momentos has dicho, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Pablo nos enseña, regrese para terminar ahí en Gálatas. En el verso 9. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Sabe? Muchas veces el cansancio nos llega de distintas maneras y a veces creemos y andamos ahí, cómo me hacen falta unas vacaciones, ya me urge salir de vacaciones porque me siento cansado, ¿verdad? Y a veces tratamos o creemos, ¿verdad?, que nuestro cansancio es por el trabajo, por todo. O sea, se juntan muchas cosas que llega el momento en que hay un cansancio en nuestra vida. Hay un cansancio. Pero ¿sabes? El Señor restaura nuestra fuerza. El Señor nos da una fuerza nueva para cada día y cada día de verdad salir y hacer lo que tenemos que hacer lo correcto. Yo no sé cómo está tu vida, pero si tú sientes que necesitas la fortaleza de Dios o que estás cansado, en esta noche vamos delante de Dios, que Dios restaure nuestra fuerza. No sé cómo está tu vida, pero tú sí sabes. Cierra tus ojos un momento. Si tú necesitas
ese descanso en el Señor, ¿verdad? Por alguna circunstancia que tú dices, yo necesito descansar en el Señor, yo necesito recobrar la fuerza. Si tú estás en esta posición, ponte de pie, queremos orar por ti. Si estoy cansado, necesito fortalecerme en el Señor. Ven al frente, ven, vamos a poner nuestras manos sobre ti, pasa al frente. Si tú necesitas esa fuerza, si tú necesitas que el Señor en esta noche te fortalezca en algún área de tu vida, ven y tú dile, Señor, aquí estoy. ¿Te acuerdas cuando Pedro, ¿verdad?, le decía al Señor, le dijo al Señor, Señor, que camine yo sobre tus aguas? Y Pedro caminó, pero le faltó fe y se comenzó a hundir. Pero sin embargo él sabía quién era el que lo podía sacar de donde él estaba, y le dijo, Señor, sálvame, sálvame, Señor, que perezco. Y sabes, en esta noche tú necesitas eso, ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, necesito fortalecerme en ti, necesito hacer lo correcto. Cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a hablar con el Señor. Comienza a decirle, ¿verdad? Señor, necesito tu fuerza. Señor, necesito, Señor, tu fuerza, Señor. Estoy cansada, Señor. Estoy cansado, Señor, de los problemas de este estilo de vida, Señor. Señor, el único que puede fortalecerme, Señor, eres tú. Dame sabiduría, Señor, para tratar con mi familia. Dame sabiduría, Señor, si es que tengo que tratar con algún vecino, con alguna circunstancia en el trabajo, Señor. Hay alguien que me hace la vida difícil. Señor, yo sé que tú estás tratando con cada uno de nosotros, Señor, y nos quieres llevar al mejor lugar, a depender de ti, Señor, solamente a descansar en ti. Hoy en esta noche el Señor restaura tu fuerza. Hoy en esta noche el Señor trae esta frescura a tu vida, de fortalecerte. Padre, te damos gracias, Señor, porque el único que puede fortalecernos eres tú, Señor. Tú conoces, Señor, ese cansancio, Señor, en mi vida. Señor, si me hace falta entender, Señor, qué es lo que tengo que hacer, háblame, Señor. Háblame, Señor. Enséñame, Señor, a depender de ti. Hacer las cosas en mis propias fuerzas. Ya no quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Quiero hacer lo correcto, Señor. Y sé que lo correcto es hacer tu voluntad, agradarte, Señor, a ti. Aumenta mis fuerzas, Señor. Aumenta mis fuerzas, Señor, en esta noche. Trae, Señor, ese descanso que tanto necesitamos, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Voy a invitar que se ponga de pie los que están ahí atrás. Vamos a orar junto con los que están aquí adelante, que pasaron. Aquí estoy ante ti, adorándote.
tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dile otra vez. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma, Señor. Toma mi vida, Dios, mi ser. Dile, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo te necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. La última vez, dile, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Y todo que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Así es, Señor. Así es, Señor. Toma mi vida. Toma mi corazón, Dios. Gracias, Padre. Dale gracias. Levanta tus manos una vez más y dile gracias, Señor. Ha sido tu gracia, Dios, y tu misericordia que me sostuvo en esta noche también. Por la fe, Señor, estoy firme en ti, no en mi propia prudencia, sino confiando en ti, Padre. En el nombre de Jesús.